Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches del lugar donde nos puedan ver. Parte del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de San Marcos. Esta es una nueva secuencia del programa Conversaciones en el Museo. Y para el día de hoy tenemos una charla con los dos destacados investigadores. Eh, el primero es el doctor Filomeno Zubieta Núñez, es profesor principal de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, doctor en Ciencias Sociales, especialidad de Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundador y primer director del Archivo Provincial de Huaura Huacho, entre 1992 y 2005. Hoy es el Archivo Regional de Lima. Es miembro de la Academia Nacional de Historia y ha escrito más de 30 libros sobre el Norte Chico. El segundo autor es el doctor Arturo Ruiz Estrada, es doctor en Antropología y Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex profesor principal del Departamento de Arqueología de la misma Casa de Estudios y ha realizado numerosas investigaciones y publicado numerosos artículos en diversas revistas nacionales e internacionales. Los dos son dos destacados profesionales de las ciencias sociales. Eh, Sus estudios creo que han ayudado y contribuyen enormemente a conocer la arqueología, la historia, la antropología del Perú. Y le damos la bienvenida y le agradecemos por su aceptación para esta charla sobre los tipos funerarios de Cuspón y también sobre la historia en sí de la región, ¿no? Gracias, doctor. Gracias también a ti. Bien, gracias. Y yo quisiera comenzar eh, introduciéndonos un poco al tema sobre los tipos funerarios de Cuspón, eh, con- comenzando primero con el doctor Arturo Ruiz, para que nos pueda comentar eh, cómo fue su primer acercamiento al estudio de los tipos funerarios. Tengo entendido que usted publicó digamos, una primera aproximación a estos tipos en 1998, justo en el boletín del museo de nosotros, del Museo de Arqueología de San Marcos. Eh, y nos gustaría saber cuál es la profundidad, digamos, que usted haya identificado cuando llegó a Cuspón, eh, la profundidad histórica arqueológica de este pueblo del distrito de Chiquillán. Algunas apreciaciones que pueda darnos sobre el panorama arqueológico de este lugar, de este pueblo. Bien, estando yo laborando en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, me conocí desde luego con el doctor Filomeno Zubieta Núñez, quien tenía vivo interés en hacer conocer su pueblo en cuanto a su geografía, su historia, sus costumbres, sus restos arqueológicos que contiene. De modo que a invitación de él, porque él es de la localidad de Cuspón, en una oportunidad viajamos justamente a su pueblo para hacer observaciones del patrimonio arqueológico que contiene esta localidad cerca de Chiquián, en la provincia de Bolognesi. Fue así como llegamos justamente al lugar desde donde realizamos las exploraciones, esto es, el domicilio de Filomeno Zubieta Núñez en Cuspón, que fue el centro base para realizar todas las investigaciones antropológicas, arqueológicas, e incluso otras de carácter literario, biológico, porque si bien en una primera oportunidad fuimos los dos, en otra circunstancia asistimos acompañados por otros profesionales de la Universidad Sánchez Carrión de Huacho, quienes o cada uno hizo su trabajo en la línea respectiva biológica, literaria, histórica, arqueológica, antropológica. Bueno, en esas circunstancias de haber explorado el territorio de Cuspón, tuvimos noticia naturalmente por parte de la población, del mismo profesor Zubieta, acerca de que ahí todavía se conservaba la costumbre de elaborar quipus. Naturalmente eso me llamó la atención y
convocamos por intermedio del profesor Subieta a la persona que todavía conservaba esa tecnología del quipu. Y luego fue esa la oportunidad que conocimos nosotros a la persona que elaboraba este instrumento de registro. Y naturalmente de esa forma es que yo en primer lugar conocí tanto a Cuspón como a la persona que elaboraba ese quipu, que era una dama de la localidad que lamentablemente ya falleció. Esa fue la forma en que yo llegué a Cuspón y conocí la existencia de ese equipo. El asunto es que hice la entrevista a la señora y ella me relató hizo y elaboró en mi presencia el equipo, para lo cual se requería ciertos elementos, naturalmente, como los hilos, como el hilado, los hilos, conseguir los hilos adecuados que ellos utilizan, la lana de la oveja actualmente, y de esa forma ella en mi presencia elaboró el equipo. Yo naturalmente iba anotando todo lo que ella hacía y lo que ella comentaba con respecto a los nudos que contiene este monoquipo. Entonces me explicó que esto lo utilizaban justamente para acompañar a los difuntos al momento de ser enterrados, al momento de que ellos fallecían. Y esa fue la forma como tuve conocimiento de este instrumento. Y naturalmente lo llamé por primera vez los quipus funerarios de Cuspón. Antes no se había hablado de este tipo de quipu, aun cuando en la tradición de los quipus, la mayor parte de los quipus en el mundo andino se han encontrado en cementerios. La mayor parte, algunos, claro, proceden, ¿no?, de lugares o de pueblos antiguos, como el caso de Pachacamac, donde se ha encontrado un bolsón de quipus, y en otros lugares también, en las iglesias o en determinados lugares. Pero por lo general los quipus han sido los precoloniales, son que fueron encontrados en lugares monumentales en varias partes del Perú, especialmente en la zona costeña, que es donde más se han conservado los quipus precoloniales. Por supuesto que hay quipus que se han encontrado en cuevas, en cavernas, como en el caso de Chachapoyas, la famosa Laguna de los Cóndores, donde la doctora Sonia Guillén intervino y recuperó numerosos quipus, cantidad de quipus, que vienen siendo estudiados por Gary Burton, quien trata de descifrar esos quipus, pero naturalmente hasta ahora no se puede hacer una lectura estadística, numérica, pero no hay una clave todavía que se pueda leer tal como lo leyeron los antiguos peruanos. Bueno, pero lo que me llamó la atención fue de que en Cuspón se conservaba esa tradición, con otros fines naturalmente, y un quipu ya de otras características. O sea, no había una cuerda madre y cuerdas colgantes, sino solamente un solo quipu, de una sola línea, ¿no? De modo que de esa forma me interesé, y además publiqué, como usted ha mencionado, un primer artículo con el título Los quipus funerarios de Cuspón, en el boletín del Museo de Antropología y Arqueología de la Universidad de San Marcos. De esa forma ya se conoció ese quipu, y posteriormente ya el profesor Subieta ha invitado a diversos especialistas también para darle mayor valor y prestancia a este fenómeno de la presencia de este equipo, y ellos han hecho estudios ya intensivos sobre los quipus, tanto el mismo doctor Subieta como una colega extranjera. Entonces ahí hay mayores datos, análisis
en relación a los quipus y la comunidad de Cuspón en su desarrollo. Eso es lo que puedo decirle de cómo, digamos, se descubrió al mundo científico los quipus de Cuspón. Fenómeno similar ocurrió en el pueblo de Rapaz, también en la provincia de Ollón, donde yo fui invitado por un profesor justamente para ver restos arqueológicos. Pero ahí me enteré de que tenían también sus quipus, ¿no?, que conservaban en una habitación especial destinada solamente para determinadas personas o ancianos de la comunidad, que son los que tenían acceso a esos quipus de Rapaz. Bueno, yo publiqué un libro en la Universidad de Huacho sobre los quipus de Rapaz, y así se conoció mundialmente los quipus. Posteriormente ya vino una misión norteamericana presidida por el profesor Frank Salomon, que tuvo como su ayudante al arqueólogo Víctor Falcón Guaita, y ellos hicieron pues un estudio intensivo, ya desde luego apoyados con buen financiamiento, sobre los quipus de Rapaz. Mi tarea fue inicial, fue una tarea previa de identificación de los quipus, que después se ha aumentado el conocimiento de ellos por parte de otros colegas investigadores. Eso es lo que puedo referir con respecto a estos quipus. Gracias, doctor Arturo Ruiz. Sí, efectivamente, creo que esa primera visita que usted quiso en 1996, después de esta primera visita, después de la publicación del artículo, empiezan a suceder en Cuspón, en la región, como una especie de un movimiento, yo lo vería así, como un movimiento de promoción del patrimonio arqueológico de Cuspón, del patrimonio histórico, de la antropología, y no solamente de estos temas, sino también, como menciona el doctor Arturo Ruiz, de las letras. Es decir, hay periodistas, por ejemplo, como Narciso Robles Atachagua, literatos como Augusto Escalante, que desde su, digamos, desde su especialidad promueven el patrimonio, el turismo en Cuspón. Entonces, yo quisiera que nos comente más sobre esta segunda parte, digamos, en el estudio, en el conocimiento de este pueblo del distrito de Chiquián, a cargo de usted, doctor Azubieta. ¿Cómo fue? Y también una pregunta que quisiera saber, ¿cómo era antes o cuál es el nombre que se le daba a esta tradición eh, antes que se le nombre, digamos, como equipos funerarios de Cuspón, ¿no? ¿Sí? Anterior a esto, la población mismo, ¿cuál es el concepto que tienen sobre sus propias tradiciones? Sí, muchísimas gracias. Y bueno, felicito al museo por esa iniciativa y me da la oportunidad de agradecer sobre todo al doctor Arturo Ruiz Estrada por haber posesionado esta tradición de mi pueblo, de Cuspón. En efecto, en 1996 invité al doctor Arturo Ruiz Estrada a visitar a Cuspón, no con la idea de estudiar el quipu, sino fundamentalmente de hacer un registro de los sitios arqueológicos que tenía la comunidad. En varios días identificamos 15 sitios arqueológicos y en uno de los descansos que tuvimos dentro del pueblo es que el doctor Ruiz entra en conocimiento de la existencia de este ritual, ¿no?, de enterrar a los muertos con un quipu. Y gracias a los trabajos de él, progresivamente esta tradición se ha ido difundiendo más y más. Como dice el doctor Ruiz, teníamos ahí a una quipu Camayoc, la más conocida como Mama Licuna, y ella es precisamente la que nos hablaba de dos tipos de equipos que existieron y que de alguna manera todavía existía dentro de la comunidad. Nos hablaba de los quipos de contar y de los quipos de enterrar.
Los equipos de contar servía para llevar el control del ganado lanar, del ganado vacuno, que bueno, todavía muchos tenían en gran cantidad, pero que progresivamente se fue perdiendo. Esos equipos de contar probablemente existieron hasta 1960 aproximadamente, y después dejaron ya de utilizarse. Pero los equipos de enterrar pervivieron y perviven hasta nuestros días. El año 96, entonces, el doctor Ruiz entra en tratos con nuestra Quipucamayo y posteriormente presenta un proyecto de investigación sobre este tema a la universidad. El proyecto es aprobado, entonces él realiza otras visitas adicionales a Cuspón para ampliar su investigación, y en el año 98 publica su artículo Los equipos funerarios de Cuspón, lo que significa que la denominación de equipo funerario le corresponde, ¿no?, en patente, en autoría al doctor Arturo Ruiz Estrada. Posterior a los trabajos del año 98 del doctor Ruiz Estrada, ya se han realizado varios viajes. El de mayor significación fue el que realizamos el 2004, donde nos acompañó el literato Augusto Escalante, que después compuso poesías y canciones inclusive destinadas a resaltar lo que tenía Cuspón. El periodista Narciso Robles Atachagua, que redactó una crónica muy interesante sobre el viaje. El biólogo Linder Ramírez Viena, que después preparó su tesis doctoral sobre la flora de Cuspón. El cineasta Roberto Aldave, que fue el que de alguna manera contribuyó a la mayor divulgación, ¿no?, de este equipo a través de varios documentales que empezó a editar, como el Yamanani o La Ruta de la Cantuta. Y paulatinamente, como ha señalado el doctor Ruiz Estrada, hemos ido invitando a otros estudiosos para que conozcan también los equipos funerarios. Entre ellos, en el 2009, por ejemplo, visitamos con el doctor Federico Kaufmann-Doig los sitios arqueológicos y la visita a la propia Mamalicuna, acompañada de una historiadora del arte, como es Alba Choque Porras. A toda página en el diario El Comercio salió un reportaje sobre este tema. Y bueno, paulatinamente fue concitando la atención. Molly Tum, una etnomatemática de los Estados Unidos, preparó su tesis doctoral precisamente de los equipos funerarios de Cuspón, con el título El quipu, escritura andina en las redes informáticas incaicas y coloniales, en el 2015. Y un año después, una polaca, Magdalena Zetlak, que estaba trabajando su tesis doctoral en la Universidad Complutense de España, también visitó Cuspón con esos fines de preparar su tesis doctoral. Visitó en 3 oportunidades. Se habló tanto, muchos periodistas, muchas delegaciones de visitantes tuvieron la oportunidad de conversar con la Quipucamayo, visitar la población, degustar del calor de la gente, de sus platos típicos, visitar sus sitios arqueológicos. Y bueno, llamó tanto la atención que un buen día de abril, si mal no recuerdo, del 2016, una funcionaria del Ministerio de Cultura me llamó y asistí a una reunión, y ahí me comunicó la decisión que tenía el Ministerio de Cultura de declarar como Patrimonio Cultural de la Nación a los equipos funerarios de Cuspón. Pero tenían el problema de financiamiento para elaborar el respectivo expediente. Me ofrecí a elaborar el expediente,
porque indudablemente como natural de la comunidad era el más interesado y estaba feliz de que el Ministerio de Cultura haya tomado interés por esta expresión cultural. Sí, el Y interés vino de finalmente, ellos. El interés, claro, digamos, sí, allá. el interés fue, el interés fue del Ministerio de Cultura, ¿no? Interesante. Entonces, a invitación del Ministerio de Cultura es que elaboramos nosotros el expediente solicitando que los quipos funerarios de Cuspón sean declarados como Patrimonio Cultural de la Nación. Y finalmente, el 27 de abril del 2017, se publicó la resolución viceministerial número 071-2007, por el cual el Ministerio de Cultura decide declarar como Patrimonio Cultural de la Nación, ¿no?, a esta expresión cultural. Para la comunidad fue indudablemente una grata sorpresa, para quien les habla también. Tuvimos una ceremonia de entrega de la resolución en el auditorio central del Club Ancash, acá en la ciudad de Lima, donde el doctor Arturo Ruiz Estrada hizo una exposición sobre la importancia de los quipos funerarios de Cuspón. Estuvieron las autoridades del Ministerio de Cultura, de la comunidad campesina de Cuspón, de la Municipalidad Provincial de Bolognesi, y un mes después se realizó una ceremonia similar dentro de la comunidad de Cuspón, a donde viajó expresamente el director de Cultura de Ancash, el doctor José Antonio Salazar Mejía, donde se hizo entrega oficial de esta resolución a la comunidad, a las autoridades, en una ceremonia especial. La comunidad en pleno participó de este acto significativo, ¿no? Compartimos una deliciosa pachamanca entre todos, y allí el representante del Ministerio de Cultura explicó no solamente la importancia, sino también la responsabilidad que tenían los comuneros de conservar, de defender, de preservar, ¿no?, estos quipos funerarios. De tal manera que cuando alguien fallece en el pueblo, ¿no?, inmediatamente la Quipucamayo preparaba, ¿no?, el quipu para que el difunto, bueno, tenga su quipu y pueda llegar sin mayores problemas al más allá. En el 2014, como ha señalado el doctor Ruiz, falleció la mamá Licuna, pero esta tradición continúa, ¿no? La señora tiene 2 hijos que se dedican a conservar, a preservar esta tradición. Su hijo mayor, que es Cipriano Carhuachín Rivera, más conocido como Chipico, y una hija, que es Elisa Carhuachín Rivera. De manera tal que el Ministerio de Cultura tiene la obligación de vigilar cada 5 años del mantenimiento o no de esta expresión para ver si se mantiene, ¿no?, en su condición de patrimonio cultural o, bueno, ya se desecha. Felizmente la comunidad ha entendido de esta responsabilidad y sigue manteniéndola. Y bueno, y nosotros, como parte también de la comunidad, indudablemente estamos sumamente agradecidos, sobre todo al doctor Ruiz Estrada, porque fue él quien descubrió para la ciencia, para el mundo científico, ¿no?, esta expresión cultural, que después, indudablemente, otros estudiosos, otros especialistas en turismo, en comunicación, en periodismo, también han contribuido a su divulgación. Gracias, doctor Filomeno. Quisiéramos reforzar esta idea porque a simple, digamos, vista uno podría decir que un quipo funerario debe ser similar a un quipo contable. Sin embargo, hay semejanzas y también hay algunas diferencias. Entonces quisiéramos reforzar
esta idea de quipu funerario en Cuspón. ¿En qué consiste exactamente esta tradición? Podríamos, digamos, explayarnos un poco más en los conceptos, en los elementos que están vinculados a esta tradición y a los posibles significados que de repente podremos encontrar en esta tradición de esta comunidad. Doctor Arturo, ¿le puedo pasar la voz a usted? Bien, evidentemente que hay abismales diferencias, ¿no?, en cuanto a la elaboración de los quipus precoloniales o preincaicos incluso, porque los quipus se conocen pues, desde antiguo, incluso se piensa que también en Caral hubo quipus. Entonces, yo pienso que estos quipus funerarios de la provincia o el distrito de Chiquián son quipus vestigiales. Seguramente que las personas en tiempos ya coloniales empezaron a elaborar este tipo de elementos para acompañar a los difuntos como un instrumento de defensa en la otra vida, porque la señora Mamalicuna, como dice el profesor Subieta, explicó esa situación de que ese equipo servía para defenderse de los malos espíritus en la otra vida, en la vida de ultratumba, y que contiene, como en un rosario, rezos, ¿no?, rezos para recordar o invocar en la otra vida para tener una supervivencia holgada, digamos, en el otro mundo. De modo que esa es la función, no es un quipu estadístico, numeral, sino que tiene ya otra función un poco similar a los cordones de San Francisco que habló el doctor Radicati, que fue profesor en San Marcos, y que más bien tienen pues una función ceremonial, religiosa, funeraria, ¿no?, y que existen en Cuspón y en pueblos vecinos. En el mismo Chiquián también lo utilizan cuando fallece algunas personas. De modo que esos nudos, los nudos también no son como los quipus clásicos, ¿no?, incaicos o preincaicos, ¿no?, que tienen nudos de diferentes colores, o nudos también, nudos que significan una unidad, una decena, una centena, un millar, no es el caso. Entonces, son, como digo, quipus vestigiales, o como los quipus también patrimoniales de Rapaz, que desde luego no son funerarios, esos tenían otro objetivo, ahí sí registraban, incluso con figuras colgantes, con diversos elementos que anudaban a ese equipo en Rapaz. De modo que el significado es religioso y, como ha dicho el profesor Subieta, es un tipo pues ceremonial, pero importante. Por eso es que ha llamado la atención, como ha explicado detalladamente el doctor Subieta, ¿no?, de este tipo de elementos culturales que existen en nuestras comunidades, que se ha olvidado, ¿no? Nosotros hemos tenido pues un proceso de confrontación con los españoles que han venido a invadir los Andes y han transformado la cultura totalmente. O sea, son los vencedores, ¿no? Pero a pesar de toda esa agresión que se ha sufrido, subsisten en las comunidades muchas costumbres, muchos productos culturales que es necesario revalorar. Por suerte se ha revalorado el equipo de funerario de Cuspón, ha sido reconocido, como ha explicado el doctor Subieta, y así hay muchos restos culturales de nuestras sociedades antiguas y actuales que superviven, sino que hay un desprecio a la vida colonial. Estas son cosas de indios. ¿Para qué conservar unos monumentos arqueológicos o determinados templos? Eso es de los demonios. Ahora encontramos en las casas, las moradas, los tambos de los antiguos peruanos. Han destruido toda la cultura. Porque ese es un recurso importante, tanto para nuestro desarrollo
histórico, para el problema de nuestra identidad, así como también tiene connotaciones económicas. Imagínense que esos tantos restos arqueológicos en la zona de Cuspón que estuviesen puestos en valor, sería un emporio maravilloso para la industria turística, ¿no? Pero esperamos que en algún momento reaccione la población, pero también siento que no reaccionan pues, los pueblos a veces porque el problema de dominio que hemos tenido ha hecho que la gente se olvide de sus antepasados, ¿no? Ese es de los gentiles, dicen, no saben qué son de los abuelos, de los ancestros. Entonces, yo creo que la acción de los pueblos a veces es importante, como el caso de Custón, que ha reaccionado la comunidad y por suerte tiene un hijo predilecto, que es el doctor Subieta, ¿no? Que ha incentivado todo esto y ojalá que hubiese pueblos así donde hubieran varios Subietas que revaloren su pueblo, lleven especialistas para que ellos difundan todo lo que existe de su patrimonio cultural, antropológico, histórico, geográfico, biológico y de producción de la cultura inmaterial inclusive. Eso es lo que podría decir. Gracias, doctor Arturo Ruiz. Sí, yo quería poner énfasis a esta costumbre porque cuando describen en el artículo que escriben, en los varios artículos que hay sobre los tipos funerarios de Cuspón, se menciona que esto es un ritual, como ya lo hemos mencionado, como ya lo ha mencionado el doctor Arturo, como lo ha mencionado el doctor Subieta, eh, aparece netamente, es usado en situaciones de, de fallecimiento de algún comunero de Cuspón. Y la forma en cómo despiden los comuneros en Cuspón es similar a la vestimenta de un sacerdote. Mencionan, por ejemplo, que al difunto se lo viste con un enterizo, que vendría a ser el hábito de los sacerdotes, la túnica, eh, las sandalias que se le pone, a veces se le hacen unas sandalias de cartón, mencionan en el artículo, y digamos el elemento principal sería este cordón o cíngulo que se prepara, que no lo preparan, al menos en Cuspón, hay una tradición de las mujeres, como mencionan a Mamá Licuna, que era la que tejía los cordones funerarios. Digamos, tradición de tejer cordones, yo he estado preguntando, digamos, porque también tengo familiares en provincia, en Huancavelica sobre todo, he estado preguntando cómo es digamos, los días donde hay fallecimiento de personas, donde la familia pasa duelo, ¿no? Y por ejemplo, en Huancavelica, en la provincia de Tayacaja, allí se despide muy similar a lo que ustedes digamos, han estudiado sobre los tipos de Cuspón, ¿no? Se viste también allá en Huancavelica con un hábito que asemeja digamos, a la vestimenta del sacerdote. También se teje estos cordones, pero solamente tienen dos nudos, mencionan. Tiene un nudo al inicio y al final. Y en los extremos, en un extremo se pone en Huancavelica una especie de borla, que allá en Huancavelica esta borla asemeja a la escoba, que es con el cual uno va limpiando el camino cuando uno va hacia el más allá. Y que el cordón simboliza a un chicote con el cual la persona se puede defender cuando ella menciona que cuando uno pasa al otro mundo, va a pasar por mundos. Hay unos mundos que ella no recuerda bien, pero uno de ellos es el mundo donde están los perros. Dice, hay perros que te ladran, hay perros que te ladran, que te muerden, que te atacan, entonces uno tiene que defenderse. Entonces, y para eso es el cordón que se le pone a la altura de la cintura allá en Huancavelica. Entonces, haciendo algunas, digamos, analogías, vemos que parece que esta costumbre que aparece en los rituales funerarios
tendría sus orígenes en la época colonial, efectivamente, y que habría sido algo más extendido en el Perú o en algunas regiones de la Sierra de repente central, y que sin embargo se ha ido perdiendo. Actualmente ya nadie allá en Huancavelica practica, eso solamente lo practicaban cuando, digamos, mi mamá vio a sus padres, sus abuelos, pero actualmente en el 2020 ya no se practica eso, ya no se realiza. Sin embargo, al parecer en Cuspón todavía podemos ver estos vestigios, estos restos de una costumbre ancestral que al parecer habría estado extendido en algunas partes de la sierra del Perú, y cuyos significados de los nudos o de los mundos eh, ya se han perdido, ¿no? No sabemos cuál era exactamente todos esos mundos por el cual uno iba pasando. Doctor Subieta, de repente usted podría darnos mayor luces de cómo Mamá Licuna, que tengo su nombre, ella se llamaba Gregoria Subieta, eh, Gregoria Rivera Subieta. Gregoria Rivera Subieta, sí. Eh, cómo ve que la costumbre aún solamente es esta familia, la familia Rivera, o hay otras personas que puedan continuar esta tradición en Cusco? Esto vino de generación en generación, pero siempre era solamente una persona. Eso no significa que los demás habitantes del pueblo no sepan cómo es el equipo, cuáles son sus características. Pero cuando una persona del centro poblado moría, por decir en Chiquián, en Huaraz o en Lima, ¿no? Se llevaba profesamente un equipo preparado en Cuspón, ¿no? Para el entierro de esa persona. Entonces, estos equipos me parece que están muy vinculados, como ha dejado entrever el doctor Estrada, a la presencia de los franciscanos en determinados lugares durante el proceso pues, de catequización, ¿no? Que los franciscanos llevan un cordón en la cintura y ese cordón está colgado hasta por debajo de la rodilla. El equipo funerario tiene una similitud a este cordón, ¿no? Hay diferencias indudablemente con respecto a Huancavelica, que has mencionado. También tengo conocimiento que en los pueblos del Alto Huaral, acá en el departamento de Lima, en algunos pueblos todavía se mantienen esos equipos funerarios, de tal manera que no sería pues una particularidad de Cuspón, sino fue práctica de muchos pueblos y quizá donde estuvieron los franciscanos, ¿no? Entonces el equipo funerario es una mixtura de prácticas antiguas con las prácticas que nos trajeron pues los españoles. Ahora, el equipo de contar que existió en Cuspón y que yo vagamente todavía recuerdo, ¿no? Los equipos de contar eran permanentes, estaban en la sala de la casa colgados permanentemente, no se preparaban profesamente para determinado momento, como el caso de los equipos funerarios. La sala tenían colgado el equipo al que iban añadiendo año a año algún aditamento de acuerdo a la contabilidad que se realizaba, por ejemplo, del ganado. En Cuspón yo recuerdo que uno de los grandes ganaderos era el señor Manuel Malqui, que tenía alrededor de 150 reses, vacas, toros. Y la única manera que llevaba su contabilidad sobre nuevas apariciones, muertes, ventas, etcétera, era mediante un equipo que él lo mantenía en la sala de su casa. En Cuspón, doctor Filomeno, estos nudos, estas cuerdas que se tejen, solamente usan, digamos, un color particular, o ellos también usan diferentes colores, porque leí que creo que solamente se usa el azul, el negro y el blanco.
¿Es correcto Sí, esto, sí, doctor? ¿O pueden sí, usar los cualquier quipos. No, los quipos son solamente de 2 colores, ¿no? Blanco y negro o blanco y azul, ¿no? Solamente 2 colores. Y a diferencia de Huancavelica que mencionabas, en cada lado tiene 3, 4 nudos, ¿no? Son varios nudos Vale. y cada nudo tiene sus rezos particulares, que significa los obstáculos que el difunto tiene que ir superando en su tránsito al más allá. Y dentro de esos obstáculos están también, ¿no?, los perros, ¿no? Al parecer los perros atajan al difunto en su tránsito al más allá. Entonces, uno de los nudos significa superar también ese obstáculo. Bien, sí. Hay semejanzas, hay diferencias con los... Es la manera como ha sobrevivido esta tradición que en algún momento de la época colonial y las tradiciones andinas se mezclaron y en cada pueblo ha sobrevivido, ¿no? Eh, para finalizar, doctores, quisiera hacer una reflexión. Los quipus funerarios creo que nos permiten tener más datos para ampliar el concepto de quipu en el estudio, ¿no?, de los quipus, de esta noción de amarrar, de unir cosas para las sociedades andinas. Eh, yo agradezco a ustedes, doctor, por su atención. No sé, de repente el doctor Arturo Ruiz puede dar algunas palabras finales para ir concluyendo este pequeño conversatorio que hemos tenido sobre los quipus funerarios de Cusco. Solamente su cámara, doctor. agradecer al Museo de la Casona por realizar este tipo de conversatorios para esclarecer algunos aspectos de nuestra cultura o hallazgos o estudios e investigaciones importantes. Yo creo que esa es la misión de un museo en el que tiene que ver con la difusión, la investigación y la conservación de los recursos culturales. Eso es una oportunidad, además, para conocer a los profesores universitarios que han investigado diversos aspectos, pues, de nuestra cultura. En ese sentido, va mi agradecimiento y a su interés, James Kilka, justamente, que significa escritura, porque se dice que los quipus han sido un tipo de escritura tridimensional, ¿no? Porque los incas registraban ahí una serie de aspectos históricos, pero que lamentablemente la invasión española ha quemado cientos de quipus. Lo que vemos ahora son vestigios o los que han escapado a esa extirpación de la cultura andina. De modo que en ese sentido la Universidad de San Marcos, la Decana de América, me complace que esté difundiendo este tipo de conocimientos. Y gracias, estoy para cualquier otra oportunidad contribuir con algunos detalles que nosotros hemos observado de nuestras culturas andinas y amazónicas. Muchas gracias. Gracias, doctor Arturo Ruiz. Le agradecemos por su pequeño tiempo que nos ha dado este espacio donde se promueve el conocimiento de la cultura andina, como es el denominado programa Conversaciones en el Museo. Doctor Filomeno Zubieta, adelante para que nos pueda dar algunas palabras finales. Sí, yo también quiero sumarme al agradecimiento al Museo de Arqueología de nuestra Decana de América, porque precisamente gracias a la revista de este museo en 1998 se dio a conocer esta expresión cultural, y es más, en el 2017, si mal no recuerdo, tú parece que tienes ahí el ejemplar, ¿no? Salió también un nuevo estudio preparado por quien les habla, conjuntamente con la etnomatemática Molly Tum de la Universidad de Massachusetts, de tal manera que la universidad desde su museo también ha contribuido, ¿no?, a que estos quipus funerarios sean conocidos y estudiados por el mundo científico.
En ese sentido, muchísimas gracias. Gracias, doctor Zubieta. Gracias, doctor Arturo Ruiz. Y pues con usted en cualquier momento estamos en contacto y vamos a seguir promoviendo la arqueología, la historia, la antropología de nuestros pueblos. Muchas gracias a ustedes. A usted, también gracias, gracias. Gracias, doctor Ruiz Estrada. Un gusto de verlo. De alguna manera, mi estimado colega. En Cuspón, la resistencia a perder costumbres milenarias se personifica en Mamalicuma, una de las últimas venerables Quipu Camayoc, cuyas ancianas manos no pierden las destrezas del ayer y tejen con minucioso afán quipus funerarios, que como atavío tradicional acompañará en el camino hacia la eternidad a los moradores de esta hermosa tierra. Oración me valen, Padre nuestro, Ave María man. Ave María man, seimi, ganchis kay hukwish, kay kimachus kupis, hokta ganchis. Y kainami, cruz. Kamka echa, kamka tulio, al pacho mi que parinki. Y con quilla, wexalia, que puta tapa.